Buenas, hoy vamos a ver como tema anorexia en adolescentes. Vamos a ir esperando que se vaya sumando la gente. De a poquito Instagram va avisando a todos que largue el vivo. Buenas, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Ahí vamos saludando. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver un tema interesante. Recuerden que va a ser el de anorexia nerviosa en adolescentes. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Un tema que es bastante frecuente. Yo pienso que hubo ahí alguna cuestión en el tema de la pandemia. Se desató bastante, pero bueno, vamos a conversar de ese tema hoy. Recuerden que pueden hacer preguntas o pueden escribir acá algún comentario si quieren. Traten de, obviamente, no exponer situaciones muy personales o cuestiones medias así. Tener cuidado un poco con eso, pero recuerden que pueden consultar o compartir algo. Bueno, vamos a hablar entonces de la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa en adolescentes. Hola, ¿cómo estamos? Esta Eugenia se sumó. La anorexia nerviosa es un tema bastante frecuente en la consulta de adolescencia y desde mi experiencia es una consulta en la cual generalmente llegan tarde a la consulta y llegan en situaciones bastante complejas. Y por eso siempre hay que estar hablando sobre la anorexia nerviosa y todo esto, porque muchas veces incluso este tipo de vivos y todo, después, digamos, cuando los padres se enteran, después como que se desesperan y ahora qué hago y a dónde voy y empiezan a buscar información y por lo general el diagnóstico suele ser bastante tardío en anorexia nerviosa. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué es lo que empieza a pasar? ¿A dónde pedir ayuda? Eh, He tenido infinidad de situaciones de abordaje. En la región donde yo vivo no hay muchas personas que trabajen o traten adolescentes con anorexia. Y yo al menos de mi situación, hago el abordaje no solamente ambulatorio, sino también el seguimiento en internación de las pacientes que son más graves. Digo las pacientes porque en general son del sexo femenino. Bueno, este video también, este reel va a quedar y después lo pueden ver en diferido, sobre todo aquellas personas que les vendría bien verlo, como siempre me dicen que a veces lo ven cuando están cocinando, cosas así. Yo lo entiendo porque a todos nos pasa, tenemos un montón de obligaciones y de cuestiones. Em, Así que bueno. Bueno, a ver, ¿cómo se presenta? Generalmente las adolescentes con trastornos alimentarios, vieron que hay un montón de trastornos alimentarios. Hoy el que puntualmente vamos a hablar es de anorexia nerviosa. ¿Y cómo se presenta? En general se presentan bastante camufladas las situaciones. Cuando uno habla con las adolescentes comentan de que hacían trampas, trataban de que sus padres no se den cuenta, ¿no? Comentan un poco todo eso y hace que, digamos, los padres se den cuenta en forma bastante tardía. Se terminan dando cuenta generalmente todo el ambiente que está alrededor, los amigos, docentes en los colegios y los padres cuesta un poquito más. Bueno, empiezan a manipular la comida, por ejemplo, están mucho tiempo con un alimento. Siempre pasa algo al momento de comer, hay alguna discusión o algo, o dicen no desayuno en la escuela y no desayunan en la escuela, como en la casa de no sé quién y no comen en la casa, ¿no? Se las van ingeniando, o la comida está muy salada, o está cruda, o está muy hervida, o siempre hay alguna excusa. Las chicas con anorexia nerviosa son excelentes cocineras en general. Les encanta cocinar, pero no es tanto que les encante cocinar, es que en realidad la cocina es su lugar de control, porque pierdan cuidado que cuando cocinan, los alimentos que van para los padres y todo eso, puede ser que tenga aceite, que tenga, digamos, un montón de cosas esos alimentos. Ahora, el que se preparan para ella está muy controlado respecto a cantidad de aceite, sal, no sé, todas las cosas que le puedan llegar a agregar.
Empiezan a tener ciertas fobias, ¿no? Respecto a que no quieren consumir determinados alimentos, esto de todo saludable o excesivamente saludable, muchas trampas. Y con esto también todo lo que influyen, ¿no? Las redes sociales y cómo fomentan estereotipos, imágenes, ¿no? De cómo debe ser un cuerpo y demás. Ahora, si uno pregunta cómo surge esto o cómo puede llegar un adolescente a tener un trastorno de la conducta alimentaria, puntualmente una anorexia, no hay una sola causa. Sí sabemos que es un problema de salud mental, entonces a veces uno de los errores bastante frecuentes es que cuando tienen un problema de anorexia y no come, muchos padres tienden a llevarlos al nutricionista, ¿no? Como de entrada, como primera consulta. Y sí, no está mal que lo vea una nutricionista, lo puede ver perfectamente, pero el problema no viene justamente por la cuestión del comer, el problema es un problema de salud mental que repercute en la comida y que esa repercusión en la comida puede llevar a que tenga riesgo. Es decir, no es que no tenga que intervenir una nutricionista, sino que en realidad hay que ver cuándo es el momento estratégico o en qué situación de riesgo está. Sobre todo, digamos, si ha perdido mucho peso. Pero los médicos de adolescentes estamos muy habituados. Yo en el año tengo un montón de pacientes internos generalmente. En pandemia he llegado a internar más o menos entre 16 y 17 pacientes en el año, lo cual es un montón, pues estamos hablando de pacientes graves y por cada paciente grave hay un montón de adolescentes con trastornos alimentarios que uno va viendo en el consultorio, sumado a las que uno no ve, ¿no? Y que llegan y que ya llegan a veces un poco tarde, como les digo, que es lo que habitualmente veo. Bueno, volviendo un poco a esto del cómo se origina. Yo les podría decir lo que yo veo como un patrón común, que no significa que aplique a todos los casos, ni significa que es esa la causa exclusiva, ¿sí? Porque hay un montón de situaciones, como les digo, de cuestiones, a veces algún antecedente de abuso, vieron de situaciones complejas de violencia familiar, de abandono, depresión, ¿no? Es como que hay un montón de cosas que pueden desencadenarla. Pero bueno, el patrón que yo veo que más se repite es una cuestión que tiene que ver con la sobreprotección. Muchas adolescentes que tienen trastornos alimentarios suelen tener ahí un vínculo con la madre, sobre todo con la madre, en donde hay una historia como de sobreprotección, hay una historia de esto de mi nena, ¿no? De mi niña, mi eterna niña, y la niña ya no es niña, es adolescente, y cuando se mira al espejo ve una mujer, ¿no? Con las curvaturas ya de una mujer y demás, sin embargo ella tiene que cumplir ser niña, ¿no? Vestirse como una niña y todo eso, y va en contrario de lo que ellos se miran en el espejo. Entonces, muchas veces ahí empiezan estas cuestiones de la distorsión de la imagen corporal, del no querer crecer, pero es un no querer crecer que es como sostenido por sus propios padres respecto a que tiene que ser una eterna niña. Entonces, como les digo, esta no es la única presentación, pero es una de las más frecuentes en donde observamos a padres, a madres muy sobreprotectores y que no los están ayudando a crecer y a desarrollar esta etapa de duelos que son tan importantes en la adolescencia y que terminan como resultante esta cuestión de la anorexia nerviosa. Y en esto, ¿no? Por un lado, el rol de los padres tienen como que empezar como a dejar crecer, pero también ahora se nos suma el conflicto con la comida y además de que se nos suma el conflicto con esta cuestión de la conducta de alimentación, la repercusión física que tiene en la anorexia nerviosa. Entonces, fíjense que tenemos un montón de determinantes que tenemos que analizar y tenemos que ver. Entonces, una de las cosas más importantes cuando detectamos, por ejemplo, a un adolescente que tiene una anorexia nerviosa es ver el grado de gravedad que tiene. Es decir, este compromiso que tiene respecto a su alimentación, a la restricción de alimentos, a lo que come, a lo que no come, a qué punto le está llevando. ¿Ha bajado mucho de peso?
tiene una idea muy rígida respecto a lo que puede comer, a lo que no puede comer. Digamos, ella es muy estructurada en este sentido, tiene mucha sensación de culpa, necesita purgarse, porque hay una variante, mucha gente asocia el tema del vómito o sí, sobre todo el vómito, la asocia con la bulimia y no siempre es bulimia. ¿Por qué digo no es siempre? Porque en la anorexia nerviosa lo que se da es que puede haber una anorexia nerviosa purgativa, así se le dice, y son adolescentes que comen poco, ¿sí? Que comen poca cantidad de alimentos, pero además que comen poco tienen igualmente sensación de culpa. Uno externamente dice, bueno, se alimentó poco, como con muy poca cantidad, pero aún así ese poquitito que consumió le genera culpa y la lleva a tener algún tipo de purga, que puede ser provocarse el vómito, que puede ser hacer ejercicio en exceso. Bueno, hay muchas de las causas, digamos, en este sentido, pero se puede confundir con la bulimia. Pero la bulimia es distinto porque en la bulimia no es que comen poco, en general hay un atracón, ¿se entiende? Es una sensación de hambre voraz que se comen todo y después de ese atracón viene la necesidad, o sea, la culpa y la necesidad de la purga. Que en la anorexia no es así porque no hay un atracón, sino que simplemente comen poquito y eso poquito que comen lo quieren purgar. Entonces es anorexia nerviosa purgativa. Bueno, tenemos que determinar un poco la cuestión de gravedad. Entonces, sea cual sea el profesional por donde arranque la consulta, esta es una de las cosas que hay que ver. Por un lado tenemos la gravedad física respecto a qué deterioro tiene en su físico, si ha bajado mucho de peso, si tiene déficit de vitaminas importantes, si no quiere comer en lo absoluto. Hay adolescentes que hasta se niegan a comer, a tomar agua, por ejemplo, a hidratarse. Entonces son todos indicadores de gravedad. Esto, si lo pensamos desde el punto de vista físico de su conducta alimentaria, pero también tenemos que ir viendo respecto a su salud mental, cómo está ella, si hay signos de depresión muy importantes, si está en una cuestión más bien delirante, las cosas que piensa, cómo las piensa, ¿no? Entonces, fíjense que uno tiene que ir viendo distintos aspectos y todos estos aspectos nos van a hacer pensar qué tipo de abordaje puede ser necesario para un adolescente con anorexia nerviosa. Por ejemplo, podemos pensar en un seguimiento ambulatorio, en donde la siga un médico de adolescentes o donde eventualmente la vea un psicólogo, ¿no? Como un tratamiento ambulatorio. O podemos pensar en seguimientos que puedan tener que ver con equipos mucho más sólidos, ¿no? Porque a veces este trastorno está como tan aferrado que requiere un seguimiento mucho más sólido de un equipo que pueda ir como siguiendo y abordando la situación. Y después tenemos otros seguimientos que son de mayor intervención, como pueden ser el hospital de día, que son adolescentes que tienen que pasar todo el día generalmente en alguna institución donde haya abordaje de la salud mental, entonces pasan todo el día ahí, se alimentan ahí, tienen talleres, tienen psicología, grupos terapéuticos y todo eso. Y después tenemos la intervención en la internación. La internación en trastornos alimentarios y puntualmente en anorexia suele ser una internación bastante prolongada. El promedio que yo les digo son más o menos unas 5 semanas en promedio de internación. Si la paciente, el adolescente va bien y los padres van acompañando, pero si no se puede estirar un poco más. Imagínense lo que son 5 semanas de internación, ¿no? ¿Por qué? Porque se va trabajando la conducta alimentaria, qué es lo que se hace en la internación, digamos, es como un aprendizaje intensivo. Muchos papás y mamás que recibo en el consultorio, yo generalmente no me tomo mucho tiempo para decidir si es que hay que internar un adolescente con anorexia nerviosa. Y esto les digo por qué. Esto puede ir variando mucho de criterio con cada profesional. A veces yo considero y he visto que es mejor una intervención intensiva, ¿sí? Para frenar y para cortar que una intervención larga que pueda cronificar el trastorno alimentario. Porque no hay peor cosa en trastorno alimentario que lleguemos a la cronificación y eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, a veces está bueno hacer como alguna intervención corta en este tipo de trastorno puede ser 2-3 meses,
en donde empiece con algún terapeuta ambulatorio, con un equipo, en donde empecemos a ir viendo si se generan movimientos en estos primeros 2, 3 meses de tratamiento. Pero si no hay, o a veces en los casos muy graves, digamos, de anorexia, uno no espera tanto tiempo, es mucho menor, ¿no? A veces son 2 semanas como mucho y si no hay que internar. Pero si, digamos, hay algo de ingesta, la restricción está, pero no es tan grave, ¿no? Como que, bueno, por ahí podemos esperar un poquitito más en cuanto a este tiempo que se les da. Entonces, si no arranca, o sea, si arranca en lo ambulatorio, buenísimo, está muy bien, pero es un compromiso de todos, o sea, tiene que ser un compromiso de los adolescentes bajo el tratamiento y todo eso, pero esencialmente de los padres. Si no hay apoyo y guía de los padres, miren, yo me he encontrado de todo tipo de situaciones, me he encontrado con padres que tenían trastornos de la conducta alimentaria y camuflaban lo que les pasaba a los hijos, padres que se complotan con los chicos, porque claro, a ver, es una patología, digamos, dentro de la salud mental, la anorexia nerviosa, que obviamente ningún padre o madre quiere ver sufrir a sus hijos. Y ellos la van batallando la enfermedad, ¿no? Es una cosa que es como que todo el tiempo, entonces les cuesta y es totalmente entendible. Entonces yo he visto padres incluso en la internación que le comen la comida a sus hijos, ¿no? Como para simular que ellos comieron, pensando que los están ayudando, cuando en realidad no los están ayudando. Bueno, y muchas de estas cosas suceden. Y bueno, a veces requieren abordaje muy intensivo de la familia, de cómo poner límites, de cómo acompañar, a veces cuándo callar, cuando hay ciertos comentarios que ya no hay que hacer. Bueno, muchas de estas intervenciones que trabajamos obviamente interdisciplinariamente. Em, Volviendo un poco a lo de este tiempo que les digo que es como para ver un poco cómo anda, es un tiempo que para mí es crucial, em, porque como les digo, yo he visto muchas intervenciones en trastornos de la conducta alimentaria, en anorexia, que han sido, digamos, tal vez no la más oportuna, digamos, para lo que le estaba ocurriendo. ¿Y qué ocurre con esto? Si nosotros empezamos a quemar las cartas en el tratamiento porque la persona que ve o que atiende a un adolescente con anorexia no está capacitada o no tiene suficientes conocimientos o piensa que lo puede abordar o intenta abordarlo, digamos, a su forma, pero no hay, digamos, una formación clara en esto, bueno, corremos con el riesgo de que sea un abordaje subóptimo y dentro de esto que no se hagan las intervenciones que se tienen que hacer y se nos cronifique. Y una vez que un trastorno alimentario se cronifica, cuesta mucho. Y les digo porque me han llamado incluso para ver varias veces pacientes ya adultas eh, con trastornos alimentarios que ya están sumamente arraigados, que uno, bueno, o sea, yo soy médico adolescente, puedo a veces acompañar, orientar un poco, pero ya digamos, bueno, se tienen que formar los médicos de adultos. Pero los que nos dedicamos, bueno, dentro de la medicina de la adolescencia nos formamos un montón en trastornos alimentarios y puntualmente en anorexia. Entonces estamos como bastante habituados a cómo se tienen que trabajar. La, una de las cosas importantes y que siempre destaco yo, sobre todo cuando capacito equipos o cuando me llaman para dar alguna conferencia o algo en relación al abordaje de los trastornos alimentarios y que siempre lo remarco, es la importancia de la dirección terapéutica. Si no hay una adecuada dirección terapéutica, también tiende a fracasar el tratamiento. Ahora justamente voy a ir a Uruguay el mes que viene, voy a andar por ahí en un posgrado que están haciendo y bueno, voy a estar encargado de, de dictar la parte de trastornos alimentarios para capacitar a los colegas de allá. Y justamente, bueno, este es uno de los puntos que también tengo para hablar, la importancia de la dirección terapéutica. ¿Qué es eso? Es de alguna manera la cara visible, porque a veces lo que pasa cuando están los adolescentes con tratamiento de anorexia es que hay un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? Así se los voy a decir. ¿Qué sería un tratamiento multidisciplinario? Que tienen un montón de disciplinas, nutrición, psicología, medicina, pediatría, no sé, tiene un montón de disciplinas, pero cada una
trabaja como en su chacrita, como quien dice, ¿no? Como que en su área. Y sí, puede haber una integración, eso sería la interdisciplina, puede haber una integración entre lo que ellos van haciendo, pero no hay una conducción, es decir, hacia dónde vamos. Y cuando a uno de los pacientes le digo, porque es lo que me pasa a mí cuando veo adolescentes con anorexia que han sido a veces abordados por algunos equipos o algo de eso, y uno pregunta quién es tu referente o con quién te referencias cuando te pasa esto, te pasa aquello, no cosas que suceden en el tratamiento, no hay un referente. O no lo logran identificar, o el equipo no lo... Entonces, ¿qué pasa? A la nutricionista después va y le cuenta todos los problemas de salud mental. Cuando va con la, ¿cómo se llama? Con la psicóloga, le cuenta que quiere comer lechuga, no quiere, es como que no ubica la demanda donde tiene que ubicarla, o sea, las cosas que tiene que hablar. Y cuando los padres empiezan a sentir esto de ven avances, no ven avances, a quién le pueden consultar esto o aquello, no saben a quién preguntarle porque no hay como una imagen de alguien claro. Y generalmente quienes hacemos adolescencia solemos ocupar este rol de dirección terapéutica y de acompañar el equipo. Es decir, no es que tenga que ver con que uno sea más que el otro, sino que haya alguien que se haga responsable de este tratamiento, porque si no, es como que esto no me toca, ¿no? Es la clásica de incluso ¿no? que pasan los trabajos, que esto lo veo yo, pero esto no me toca, pero esto es tuyo, pero esto es... Bueno, pero a ver, ¿quién se hace cargo? O sea, ¿quién se hace cargo de este abordaje? ¿Está sucediendo esto? ¿Qué pasa con la familia? Bueno, y esto es muy importante porque es como el pilar, es como el sostén para la familia y para el adolescente. Entonces, siempre yo marco que la dirección terapéutica es muy importante porque da ese norte, esa guía de hacia dónde hay que ir. Y esto lo veo, por ejemplo, en internación, cuando me llaman para las interconsultas y uno va, hace las indicaciones, habla con los padres, obviamente coordina con nutrición, coordina con salud mental, cada uno, digamos, trabajando obviamente desde su área de una manera integrada y todo eso, pero con un norte, vamos por acá. ¿Sí? Miren, vi esto, la estrategia ahora va a ser esto, por ahí, digamos, entre profesionales uno puede discrepar o puede decir, yo no coincido, ¿te parece que hagamos bueno? Y uno puede generar acuerdos, pero sí está bueno esto que les menciono. Y volviendo un poco al tema de la capacitación, es cierto, y esto pasa entre profesionales, que cuando hay cuestiones de cursos y todo esto, hay muchos adolescentes, perdón, muchos profesionales que hacen algún curso que no son cursos de formación profundos en respecto a trastornos alimentarios y bueno, y empiezan a atender y por eso les digo que hay veces que nos encontramos con estas situaciones. Por eso es importante de que cuando se atraviesa una situación, por ejemplo, como la anorexia nerviosa, los padres, madres puedan hacer una investigación sobre a quién consultar, en dónde consultar, si no, preguntar con sus médicos, psicólogos, digamos, de referencia respecto a quiénes son como más idóneos. Me pasa también en otro trastorno alimentario que lo podemos conversar otro día, que es el TERIA, que siempre hablo en las redes sociales, que es el trastorno evitativo restrictivo en la ingesta de alimentos. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Nos encontramos, es más, yo he tenido pacientes adultos, que el TERIA, bueno, en algunos adultos a veces sí lo abordo, que tienen dificultades para comer, porque no comen verduras, porque no comen frutas, porque no comen esto, porque les da asco, les da rechazo, quieren vomitar, ¿no? Es como que todo una... Entonces comen todo fideo blanco, hidrato de carbono, comen todo eso. Y uno dice, ¿cómo puede ser que hayan llegado hasta ahí? Es decir, o nadie los vio, o ya esto del ya se te va a pasar, ya va, ¿no? Bueno, entonces siempre es importante de que haya cierta idoneidad en estos tipos de abordajes. Yo siempre hablo un montón, yo sé que esto a algunos les interesa, a veces, o sé que los ven diferidos, si tienen alguna pregunta o algo, escríbanla. Em, Otro de los aspectos también importantes en trastornos alimentarios en los padres de adolescentes es estar informados. Porque como que yo lo que observo es como que los padres cuando se enteran, recién ahí se ponen a investigar y recién ahí empiezan a decir, ah, claro, esto es lo que le está pasando a mi hija. Y la verdad que si tenemos, o sea, padres o madres de adolescentes,
tienen que estar un poco a tono con las cosas que van sucediendo en la edad. Por ejemplo, cuando van a tener a su hijo, a su hija, los padres, ¿qué hacen cuando son bebés? Y a ver qué va a hacer al mes, qué va a hacer a los 2 meses, qué cositas le pueden comprar, están como todos atentos, ahí, a qué hace el bebé que yo. Pero después es como que esa se pierde y en la adolescencia suceden tantas cosas que es como que para muchos padres son como cachetazos de realidad, cosas que no se las ven venir y cosas que creen que no va a pasar. Y así ocurren un montón de cosas. Entonces siempre es importante adelantarse, conocer de qué son los trastornos alimentarios, por qué pueden suceder, cuáles pueden ser indicadores que sucedan. A ver, hablo de trastornos, pero puede ser un montón de otras cosas. Instruirse un poco y estar un poco atentos como para que en el día a día, en las casas, digamos, de cuando están con sus hijos y demás, puedan tener como esta mirada un poco más crítica respecto a qué cosas pueden suceder. Muchas de estas cosas y de esta mirada crítica las tengo, vieron, yo escribí un libro que se llama Padres de Adolescentes sin GPS, que está en mi página web, lo pueden encontrar, está como ebook. Hay una parte que dice recursos, ustedes entran a www.drmauri.com y van a ver un apartado que dice recursos y ahí está mi libro. Y un poco lo que... Ese libro surge en realidad en pandemia, lo terminé escribiendo, de la cantidad de consultas que tenía, que se hacían muchas consultas virtuales y todo eso. Muchas eran reiterativas y tenían que ver con cosas que sucedían en la adolescencia, entonces bueno, terminé escribiendo ese libro y hay bastante de todo lo que tiene que ver con lo vincular, con la cuestión de la alimentación y la comida, hay bastante de eso en el libro. Y también de alguna manera los va llevando a tratar de hacer esta lectura de los comportamientos en la adolescencia como para empezar a poder interpretar algunas cosas que les pasan a ellos en esta etapa de la vida. Bueno, ya estamos más o menos a tiempo, voy cerrando. El tema de anorexia realmente es muy amplio. Ahora lo que hice fue como una especie de paneo general de los tratamientos, de las cosas que hay que hacer, de cómo se capta. Pero cada apartado puede llevarnos a hacer un vivo en particular sobre cuestiones de riesgo, sobre tipos de abordaje específicos. Digamos, hay muchos tipos de abordaje también. Cada uno, digamos, a veces va con uno otro. Muchas gracias, tengo varias consultas, pero me gustaría volver al consultorio para abordarlas. Igualmente consultar si podés indicarme algún profesional para abordar esto lo antes posible. Janina, si necesitas, podés, hago consultas virtuales, si necesitas una orientación, no sé si sos de acá o si te he visto, digamos, por alguna situación. Pero podés hacer consulta virtual, está mi WhatsApp acá en la biografía de mi Instagram, al más 54 299 621 4079. Igual esto queda grabado. Y podés ahí coordinar. Las consultas virtuales las pueden solicitar desde la web los días martes a las 21 horas. Es que son tipo admisiones, digamos, que voy haciendo en ese horario. Por ahora, ese horario, ese día. Si no, pueden comunicarse al WhatsApp como para recibir alguna orientación. Sea donde sean que estén y por lo menos para tener una otra mirada, ¿no? O sea, a ver, esto me está pasando, por dónde arranco, qué me recomendás y bueno, entendiendo de que hay cuestiones de que si viven lejos posiblemente tengan que hacerlo en sus lugares de orígenes. Em, el tema... Ah, 5 años, claro, es chiquito. Bueno, ahí vas a tener... Yo te recomendé, perdón, porque claro, pensé que era adolescente. Si tu hijo tiene 5 años, te recomendaría que vayas con su pediatra de cabecera en primer término y después, bueno, tu pediatra te irá orientando. De todas maneras, 5 años, si tiene un trastorno alimentario o sospechás que tiene un trastorno alimentario, eh, puede que venga más para el lado del TERIA, suele andar que para la anorexia nerviosa. Es muy rara la anorexia nerviosa en niños, digamos, puede suceder, pero llama mucho la atención que un chico no quiera comer alimentos por no querer engordar, ¿no? O sea, a los 5 años eso llama mucho la atención. Es más propio de adolescentes tempranos, ¿no? La anorexia nerviosa
suele arrancar entre los 12 y los 14 años, suele ser como las edades en donde arranca. A veces se detecta a tiempo, se detecta más o menos a esas edades y otras veces se detecta un poco después. Va a depender, digamos, de cuándo empezó a tomar, pero, digamos, a tomar acción, digamos, la adolescente respecto a esto. Pero lo común, yo les digo lo común, es que para que cuando vienen al consultorio, al menos para anorexia nerviosa, y yo estimo que sí, ya llevan por lo menos 7 meses que vienen con anorexia y que los padres se enteran en el último momento. De hecho, en noviembre, que es como el mes internacional de la lucha contra los trastornos alimentarios, no es casual, es como que arranca el año, las chicas empiezan con anorexia como en marzo o algo así, los padres no se enteran, pasan todo el tiempo así con anorexia y recién en noviembre, cuando ya la situación no da para más y es bien evidente, entonces ahí recién piden el turno. Pero me ha pasado con otros padres o madres que han detectado situaciones o signos de alerta y a veces ha estado muy bueno porque rápidamente haciendo ciertas intervenciones con los padres y con los adolescentes se puede desactivar como a tiempo, ¿no? Si uno está ahí como alerta en ciertas cosas, a veces se desactiva y uno dice, bueno, trata de hacer esto, una serie de cosas, según obviamente cuál es la realidad de la familia, las cosas que estén pasando y eso, pero bueno, uno da como ciertas intervenciones y a veces desactiva este trastorno y ya está. Pero bueno, si dejamos que siga, ya sabemos lo que pasa, ya sabemos el final del cuento. Bueno, nos hemos pasado de hora. Les agradezco mucho por haber estado acá. Muchos seguramente van a ver este video en diferido. Compártanlo, obviamente, si creen que tiene información valiosa sea importante para otros padres o madres de adolescentes. Y nos volvemos a ver el lunes de la semana que viene a las 20:30 con otro tema. Recuerden que si quieren enterarse de qué voy a hablar, se tienen que sumar al grupo de WhatsApp, ¿sí? Que pueden poner hora o algo así, sale un mensaje en contestador y ahí van a ver el link. El WhatsApp lo tienen ahí en la biografía del Instagram. Y bueno, y se van a ir enterando de los temas que voy a ir hablando, así no se pierden del que les interesa y puedan tener la oportunidad de preguntar algo si quieren, ¿sí? Bueno, muchas gracias por haber estado acá. Nos vemos el lunes de la semana que viene. Chau, chau.